Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Gracias, Christopher, por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿qué podemos esperar de este fenómeno del niño que se nos viene, lamentablemente, este año causando sus estragos? Verónica, los radioescuchas, es un verdadero placer estar con ustedes. Para nosotros es importante citar tres elementos que son fundamentales. Primero, cómo estamos viendo, digamos, esta transición entre el gobierno saliente y las nuevas autoridades sobre los temas que van a quedar listos para enfrentar el fenómeno del niño. Lo otro es la cuestión de la información, digamos, esta incertidumbre que tenemos sobre la información del censo no nos permite ser más potentes, digamos, de focalizar mejor la atención de lo que podría ser primero la afectación y luego la atención de potenciales damnificados en el tema del niño. Pero hay otro elemento que son los recursos. De ahí los gobiernos autónomos centralizados, a través de Congope-AME, han manifestado que no tienen los recursos o la asignación de recursos para poder trabajar este tema. Y tenemos un tema bastante preocupante, digamos, en términos del presupuesto fiscal. Eso es un poco lo que tenemos como panorama. A esto sumemos la posibilidad de que el fenómeno afecte a cadenas productivas importantes, como por ejemplo el banano, cangrejo, sobre la lógica de toda la materia primaria de exportación que nosotros tenemos, y eso nos hace tener una consideración de que fenómenos del niño como el del 82 o el del 97-98 han generado afectaciones importantes en el término económico. El del 97-98 más o menos son 15 puntos del Producto Interno Bruto, estamos hablando de más o menos 3.000 millones de dólares sobre la cuestión de pérdida, y en este momento, en este contexto, lo que invitamos a pensar, digamos, también a las nuevas autoridades y a quienes vamos a elegir, digamos, este 15 de octubre a las nuevas autoridades, es a poder discutir sobre esta cuestión de campaña, qué es lo que los candidatos en concreto van a hacer, el cómo lo van a hacer para poder tener mucho mejores certezas, ¿no? Digamos, hay unos esfuerzos enormes que se vienen haciendo desde una institucionalidad que viene debilitada como la Secretaría de Riesgos, un presupuesto de 12 millones con una presencia institucional mermada a nivel del territorio no le permite tener lo suficiente articulación para trabajar ni siquiera el tema reactivo. Entonces, creo que el panorama es bastante complejo. Lo que cabe aquí entonces es comenzar a pensar cuáles son las acciones inmediatas que debemos hacer. Y ahí tenemos, creo que algunas deudas pendientes tanto del gobierno central como de los gobiernos autónomos centralizados, ¿no? Bueno, es grave además de esta situación política de inestabilidad, de transición, también imagino complica esos planes, ¿no? Claro, digamos, ahí tenemos algunas cosas que son importantes mencionar. Usted recordará que para poder hacer el decreto de alerta amarilla estábamos más o menos desde el mes de marzo, abril, la Secretaría de Riesgos ha mencionado la probabilidad de ocurrencia de este Así evento. es. Y sobre esto ya hemos tenido afectaciones que no tienen nada que ver con el fenómeno del niño, como la de Esmeraldas, como la de Chone, como la cuestión del oro. Y entonces ahí no hemos todavía dado respuesta eficiente a esas afectaciones. Imaginemos que las 17 provincias que han sido decretadas digamos, en declaratoria amarilla, digamos, o están en el alerta amarilla, puedan tener afectaciones importantes. ¿Qué significa eso para el Estado central? Y ahí tenemos algunas deudas, le decía, como del gobierno central. Por ejemplo, este decreto ley a presentarse a la Corte Constitucional sobre la cuestión de cómo manejar el fenómeno del niño, creo que viene bastante demorado, digamos. Conocíamos extraoficialmente que desde mayo se venía trabajando este decreto ley para mejorar el tema de compra pública, para ver el tema de los recursos, para establecer hasta renegociaciones en el caso que sea necesario de deuda para los temas productivos, y eso todavía no ha salido por parte del gobierno nacional. Por el otro lado, tenemos los gobiernos autónomos centralizados que recién entran en febrero, que su presupuesto viene prorrogado, que deberían haber hecho algunas acciones respecto a focalizar, digamos, en su POA, en su PAI, algunos recursos para poder hacer limpieza de cunetas, todos los temas de mantenimiento, pero muchos de ellos lo que mencionan es que es insuficiente e innecesario frente a lo que se puede avisorar, digamos, como una afectación del fenómeno del niño. Lo que está pasando en Chile, lo que está pasando hoy en Panamá, no es una cosa menor, digamos, no es una cuestión que no debería preocuparnos, sino al contrario, debería invocarnos a poder trabajar mucho más corresponsablemente sobre este tema, ¿no?
Ahora, Christopher, ¿para qué ha servido la declaratoria de alerta amarilla en los distintos cantones de nuestro país? Creo que hay algunos elementos. Se ha hecho hace como unas 3 semanas un sistema, o una simulación en la ESPE, digamos, en el cual ha estado las máximas autoridades, en el cual también se refleja la falta de información, la falta de recursos económicos, la articulación, y quizás esto ha servido para activar los comités de operaciones de emergencia. Ujú. Pero en todo el tiempo que hemos estado, digamos, viendo el transcurrir de algunos fenómenos que además son cíclicos, ese comité no es el camino para comenzar a trabajar los preparativos o como para comenzar a trabajar la política pública sobre el tema local. Porque como bien uno dice su nombre, es un comité que debería activarse cuando la emergencia está dada, debería articularse sobre la cuestión de las acciones que podrías trabajar sobre sus mesas técnicas o grupos de trabajo, pero aquí la hemos tomado como que el comité de operaciones de emergencia es la instancia casi ministerial o casi desconcentrada y centralizada de toma de decisiones. Y lo hemos visto en la pandemia. Digamos, un comité de operaciones de emergencia que ha sacado resoluciones contradictorias, a veces hasta las mismas lógicas normativas, no es el camino, pero evidentemente es el que ha optado el gobierno nacional. Y lo que hemos visto es que se han activado los COEs provinciales, los COEs cantonales, que ha habido, digamos, cierta cuestión de llamado a la actualización de los planes de contingencia, planes de emergencia, y esto es importante mencionarlo, Verónica, digamos, podemos tener todos los planes de emergencia, todos los planes de contingencia, todos los planes de respuesta, pero si estos no están hecho carne, digamos, no están dentro de la rutina de las autoridades, de los tomadores de decisiones, es un documento más que puede estar al lado mío de la toma de decisión. Y ahí hay un problema en el cual nosotros creemos firmemente que deberíamos resolverlo y ojalá la agenda legislativa de esta nueva asamblea lo tome como prioridad, es el poder tener una ley orgánica de gestión de riesgos que permita organizar ese sistema nacional descentralizado. Son casi alrededor de 15 años que no tenemos una ley de gestión de riesgos desde la promulgación de la Constitución. Y ese vacío lo que ha permitido es decir que la culpa es del Estado, la culpa es de los gobiernos autónomos centralizados. Y así no hemos resuelto lo de Alausí, no hemos resuelto lo de Chunchi, no hemos resuelto lo de Zamora, no hemos resuelto lo de Machala, por ejemplo. ¿Ahora Y es necesaria una ley o simplemente es cuestión de que se organicen realmente las cosas? debe ser un tema de ley porque evidentemente hay algunos temas mandatorios que sobre la cuestión de la autonomía de los gobiernos autónomos centralizados necesitamos tener una norma que sea orgánica además. Entonces, hay unas reformas institucionales. Creo que el Ecuador se da el lujo de tener visiones sobre el tema de la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgos por separado. Es el país que yo creo que tiene más guías para hacer planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Creo que son 17 o 28 para transversalizar varios enfoques. Entonces aquí transversalizamos el enfoque de cambio climático, el enfoque de gestión de riesgos, el enfoque de derechos, y todas esas transversalizaciones lo que nos ha llevado a tener unos monstruos o unos Frankenstein en la cuestión de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial a nivel local. Y necesitamos fusionar el cambio climático y la cuestión de gestión de riesgos para trabajar lo que hacen países como Colombia, como Costa Rica, como la cuestión misma, por ejemplo, de pensar en países como Panamá, que vienen haciendo unas reformas interesantes del tema institucional. Si tengo una subsecretaría de cambio climático que maneja más o menos 180 millones, o por ella pasa el monitoreo de esos 180 millones para adaptación al cambio climático o reducción de emisiones de dióxido de carbono, y tengo, digamos, una secretaría de riesgos que maneja 12 millones y casi estamos buscando la adaptación, la resiliencia, la sostenibilidad, creemos que puede ser importante pensar esa fusión. Y otro elemento que es sumamente determinante, digamos, Verónica, es los recursos financieros. Nosotros trabajamos poco en la transparencia del riesgo. No hemos aprendido nada del terremoto del 2016. Si nosotros preguntamos a los radios escuchas o a gran parte de las personas por cerca de nuestras familias, de nuestros lugares de trabajo, ¿cuántos tenemos aseguradas nuestras viviendas? ¿Cuántos tenemos, por ejemplo, esa cultura de transferir el riesgo? ¿Cuántos tenemos la posibilidad de conocer las amenazas o los peligros a los que estamos expuestos? Somos muy pocos, y cuando pase y se materializa estas afectaciones, todos tenemos la misma demanda hacia el Estado. ¿Cómo podemos recuperar nuestros medios de producción, nuestras viviendas? Y ahí creemos que la política sobre transferencia de riesgos es bastante deficiente en el país y deberíamos trabajarlo con mucha fuerza. Pero frente a ese panorama, creemos que tenemos algunos elementos, muchas gracias, que son fundamentales. Primero, entender qué proponen los candidatos, pero en el qué, no en el cómo. ¿Qué proponen los candidatos para poder enfrentar el fenómeno del niño? ¿Qué tenemos, digamos, previsto sobre la cuestión de un plan de inversión para poder trabajar desde los diferentes carteras de Estado la atención en el tema de salud, en el tema de educación? Recién salía una nota de primicias que mencionaba que alrededor de 148
unidades de salud estarían afectadas por el fenómeno del niño. Entonces, si a un servicio que ya viene mermado sobre la atención, digamos, en el tema de salud, le suma, digamos, la afectación o la paralización por Es inundaciones, la catástrofe. estamos teniendo un caos. Y si usted se pregunta, esto pasa en el sistema educativo, ¿cuántas escuelas van a ser afectadas? ¿Cuántos centros de desarrollo infantil vamos a tener afectados? Y ahí es donde comenzamos a ver que cuando tengamos las afectaciones más fuertes del niño será una muerte anunciada, digamos que ya la hemos venido, no solo ahora, sino que Verónica, no hemos aprendido que estos eventos cíclicos nos afectan permanentemente al Ecuador y evidentemente han sido determinantes no solamente en su crecimiento económico, sino en el desarrollo humano y también en el desarrollo sostenible de su planificación territorial, Podemos ¿no? decir que luego de 25 años que vuelve a repetirse este fenómeno del niño, no hemos aprendido nada de todo lo que pasó. Seguimos en una cultura reactiva y esa cultura reactiva nos lleva a tener unos problemas de los cuales no hemos pasado a hacer gestión prospectiva y una gestión más correctiva al riesgo. Si evidentemente ahorita nos ponemos a ver qué es lo que teníamos que hacer, la lista sería inacabable, digamos. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer en este momento frente a una cosa que es eminente, que cada vez que pasa tiempo y no tomamos decisiones, se vuelve mucho más catastrófico el tema? Es poder tener una cuestión, por lo menos, de corresponsabilidad de los diferentes actores a situar cuáles pueden hacer acciones contingentes. Por ejemplo, ahorita es menester, digamos, de los gobiernos locales con su presupuesto, trabajar el mantenimiento de todo el tema hidrosanitario, de todos los temas de descargas, digamos, del tema de agua, a pensar la lógica de estabilización de taludes en zonas que son sensibles, a pensar también, si ojalá del tiempo, reforzar estructuralmente algunos elementos esenciales y a dar información adecuada a la población para no perder vidas humanas, que es lo más importante también. Pero aquí hay otro tema que es sumamente complejo. En el panorama de inseguridad que vivimos en el país, hacer asistencia humanitaria o entregar la cuestión de ayuda humanitaria en zonas que son afectadas, que principalmente pueden ser también algunas zonas que están tomadas por control de, digamos, de algunas bandas delincuenciales, se vuelve complejo y es un gran desafío. Y ya lo hemos visto en Esmeraldas, tanto en el sismo que tuvimos hace como un año, cuanto ahora en estas últimas inundaciones. O sea, el trabajo de quienes, los organismos que hacen asistencia humanitaria también se ve mermado y eso es una cosa que el país no ha vivido antes. Entonces tenemos otro gran desafío en el cual trabajar y creemos que por lo menos la responsabilidad del gobierno nacional debería ser el decreto de emergencia sobre la cuestión vial, el decreto de emergencia sobre algunos sectores que son importantes como el de salud, como por ejemplo también el tema de buscar, pensar que la compra pública sea mucho más eficiente en el tema de emergencia y que tengamos la posibilidad de tener un plan de inversión que todavía el presidente ha anunciado que hay un plan sobre el fenómeno del niño. Yo he visto 78 diapositivas, pero no he visto una descripción de un plan estructurado que me diga de dónde estamos tomando qué recursos y evidentemente esto pueda empatar, ojalá en una transición que esperamos sea ordenada con las nuevas autoridades y que de inmediato se pueda comenzar a trabajar en Y ese ante tema. todo eso, rogar que no haya corrupción, porque en esta crisis los corruptos aprovechan, ¿no? Para meter la mano ahí. Pero no solo eso, Verónica, digamos, hoy justamente acababa de tener una llamada del alcalde de Calvas sobre una obra que hizo en ese entonces la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, que es una cuestión de un túnel en Totoras, que básicamente intentaba recaudar las aguas superficiales sobre una quebrada, que supuestamente inicialmente valía $3 millones, acaba valiendo $45 millones y pasan 7 reformas institucionales, pasan como 4 secretarios nacionales y secretarias de gestión de riesgos, y todo esto frente a una cuestión de una población que si luego es afectada, que si luego tenemos pérdidas como las de Alausí o como las de Chunchi, digamos que es responsabilidad de la naturaleza, que es responsabilidad de los alcaldes, que es responsabilidad de todo el mundo, excepto de los que deberíamos buscar tener la responsabilidad. Es indignante que cosas como estas pasen y que la Contraloría General del Estado no establezca responsabilidades. Si usted va a Pedernales, por ejemplo, y quiere ver la reconstrucción y el hospital de Pedernales está en reconstrucción todavía 7 años y no acaba de reconstruirse eso, y así le puedo nombrar un sinnúmero de cosas que pueden estar trabajados en este tema. Entonces, evidentemente, la cuestión de la ética y la lógica proba de la gestión integral, digamos que podemos hacer desde la cosa pública, esperemos que las nuevas autoridades lo entiendan de esa manera y que busquen dar solución y que busquen también las responsabilidades de quienes no han hecho lo suficiente para poder tener una ciudadanía más preparada, unos territorios mucho más sostenibles y sobre todo una mejor política pública para que el Ecuador no siga
de respuesta en evento y en evento y sigamos culpando a la naturaleza a los castigos divinos, ¿no? El problema ahorita en transición, bueno, es más complejo con todo. Amigos, son las 8 en punto. Conversamos con Christopher Velasco, el presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador. Bueno, la Secretaría General de Riesgos menciona en su página que se encuentra trabajando desde julio en planes de contingencia en los niveles nacional y provincial, con mesas técnicas de trabajo y el apoyo de todo el sistema. Dice, hasta la fecha hay 35 planes de contingencia de nivel cantonal que cuentan con firmas de responsabilidad, y con estos antecedentes la Secretaría de Gestión de Riesgos resuelve declarar el nivel de alerta amarilla. Bueno, esto es en las 16 provincias, 132 cantones, 426 parroquias que se verán afectadas por el fenómeno del niño. Dice, la finalidad de esta declaratoria es priorizar la ejecución de acciones necesarias para proteger a la ciudadanía. Desde julio mencionan que están trabajando. Estamos ya llegando a septiembre. ¿Qué se ha visto de avances? Nosotros tenemos por los centros internacionales la información de que el fenómeno del niño tendría una probabilidad de ocurrencia en el 2022, noviembre 2022. 22, pero estamos en 23. Exacto. Entonces, cuando usted tiene una lógica de información anticipada para tomar decisiones, lo lógico sería comenzar a trabajar desde el presupuesto que viene en el 2022 hacia el 2023, con unas asignaciones claras, con unas responsabilidades. La gestión de riesgos no es una competencia exclusiva de ningún nivel de gobierno descentralizado, es una competencia concurrente. Y como está establecida en la ley, digamos, de seguridad del Estado, parecería que es una lógica de que las emergencias y las catástrofes son responsabilidad del gobierno central. Entonces, por eso es importante la ley de gestión de riesgos, porque los acuerdos o las resoluciones administrativamente que saque el secretario no están por encima, digamos, de las resoluciones que pueda tener un mismo consejo metropolitano, digamos. Entonces, ahí es donde comienza a tener ese friccionamiento o ese vacío jurídico. Yo vi justo que en la radio va a estar también un gran constitucionalista, André, le podrían preguntar por qué no cumplimos con el 389 y 390 de la Constitución. El Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos en el Ecuador tiene que estar conformado por unidades de gestión de riesgos de todas las instituciones del sector público y del sector privado. Así dice la Constitución. Usted puede revisar, digamos, cuántos ministerios tienen unidades de gestión de riesgos actualmente funcionando y no son ni siquiera llegaremos al 40% de las instancias públicas. Si me pregunta cuáles de los privados deberían tener eso, sería otro gran dilema por resolver. Claro. Entonces, ese sistema nacional que se menciona todavía necesita tener una mejor forma de configuración. Entonces, se ha pensado que el sistema nacional a veces se reduce al Comité de Operaciones de Emergencia y a las mesas técnicas. Y eso es un error, porque la mirada sigue siendo reactiva. Si usted, por ejemplo, Verónica, revise el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, del gobierno del presidente Lazo, usted va a encontrar que la gestión de riesgos, digamos, tiene unas metas, si usted quiere, o está mencionado en alguno de los ejes, digamos. Pero no necesariamente es un eje que te permita garantizar la sostenibilidad o la transición ecológica que plantea el gobierno. Pero por el otro lado, digamos, si usted va a tener un gobierno de un año, 6 meses, digamos, ¿usted va a hacer un nuevo plan de desarrollo? Y todos los planes que salgan desde ahí, o sea, quiero decir, el plan de respuesta, el plan de adaptación, el plan de no sé qué, tiene que estar ajustado al instrumento madre, que es el Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces todos estos planes de contingencia, de emergencia, etcétera, no estoy diciendo que no se deban hacer. Lo que estoy diciendo es que tengamos que hacerlo, pero con los recursos necesarios y con las asignaciones que son responsabilidad no solamente de los gobiernos locales, sino también son responsabilidad del Estado central. Si usted no entrega las asignaciones o tiene asignaciones pendientes desde el 2021 hacia los gobiernos locales y además ahora con la reducción del precio del crudo del petróleo va a tener, digamos, una reducción al presupuesto, lo que le va a dar a esos municipios que es más o menos del 63% de los municipios tienen más del 80% en gasto corriente. Eso quiere decir que pagan los sueldos de los funcionarios, que el 20% que tienes para obra pública sería inalcanzable para hacer todas las obras de mitigación que necesitamos, ¿no? Entonces, esa es la realidad y eso es lo que no hemos podido subsanar, digamos, y ojalá el tener una ley que ojalá no norme lo que no se ha hecho, sino que norme lo que podríamos hacer y que podamos tener la posibilidad de ver mecanismos más claros, como el financiamiento, como la lógica de pensar fideicomisos públicos privados, como activar el fondo de emergencia, nos haga mucho más resilientes, digamos, a estos efectos que, insisto,
son cíclicos, que no es la primera vez que nos pasa, que ya hemos tenido efectos importantes sobre la economía. Gran parte de la crisis del 99 tiene que ver también con el fenómeno del niño del 98. Por supuesto. Y entonces, si eso lo traspolamos a la actualidad, lo que queda claro es que el Estado no ha comprendido la importancia de gestionar los peligros a los que se encuentra expuestos y que no ha sido una prioridad de la política pública de los gobiernos de turno. Y entonces ahí el gran desafío de tener una política de Estado y no una política de gobierno sobre el tema de riesgos, ¿no? Bueno, increíble que luego de 25 años no se haya aprendido casi nada. Gracias a Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, por bueno, comentarnos sobre esta situación y también ponernos en perspectiva de lo que podría pasar a finales de este año cuando llegue el fenómeno del niño y ojalá pues las autoridades, las nuevas autoridades también tomen en cuenta todo esto. Gracias por estar con nosotros.